Y vamos a hablar un tema que en este tiempo se está olvidando. Amén. Si usted hoy día ha venido a la iglesia, no es por casualidad, ni porque tiene la rutina de venir a los cultos, sino que sencillamente porque el Señor, usando al Espíritu Santo, tomó su corazón y le mandó una señal en el Espíritu para que viniese a escuchar su palabra, porque la palabra del Señor, no mis dichos como hombre, no la alabanza, no el juntarse, hace que el hombre cambie y sea transformado, ni salvo, sino lo que a nosotros nos cambia es la palabra del Señor. Amén. Romanos capítulo 13, y lo voy a leer como está escrito en el nombre de Jesús. Amén. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que esta palabra sea esculpida en la tabla de nuestro corazón. Señor, yo ato y reprendo toda obra del diablo, todo espíritu de distracción, todo pensamiento, Señor, que venga a enceguecer el entendimiento de nuestras vidas. Señor, yo reprendo toda obra, toda potestad en el nombre de Jesús y la mando al abismo. Señor, en esta hora queremos escuchar tu palabra para tu gloria, para la gloria del Padre, Hijo y Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios. Toma asiento, Dios lo bendiga. Gracias. Santo es su nombre. ¿Cuántos creen que el nombre de Jesús es santo? Amén. Levante su mano. Amén. Todos creemos que el nombre del Señor es santo. ¿Cuántos leen la Biblia acá? Pero no levante la mano con ligereza, sino que verdaderamente, ¿cuántos leen la Biblia acá? Levante la mano. Son pocos los que leen la Biblia. Y bueno es que usted pueda aprender a leer la Biblia. Porque mire, los dichos míos pueden ser muy espirituales y a lo mejor yo le estoy entregando algo que no está escrito. La única forma que nosotros podamos defendernos de aquellos falsos profetas, de aquellos falsos maestros, de esos hombres engañadores con apariencia de piedad que la niegan, es por intermedio del conocimiento de la palabra del Señor. Amén. A veces incluso nosotros aprendemos cosas que nos enseñaron nuestros pastores y no cosas que están escritas en la Biblia. Yo creo personalmente en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Soy sincero, yo creo. Pero la Biblia a mí me dice que todo lo que haga, lo tengo que hacer en el nombre de Jesús. En ninguna parte de la Biblia me dice, exceptuando el bautismo, en ninguna parte de la Biblia me dice que yo tengo que lanzar y entregar profecía en el nombre de Jesús, que tengo que comenzar un servicio en el nombre de Jesús, que tengo que sacar un demonio en el nombre de la Trinidad. No, en ninguna parte de la Biblia dice. En todas partes dice que todo lo hacemos en el nombre de Jesús y por intermedio del nombre de Jesús le damos gloria a Dios Padre. Amén. Entonces hoy día yo le traigo un tema importante. Dice la Biblia que yo tengo que quedar bien con Dios y no con los hombres. Amén. Porque si yo quedo bien con los hombres, yo me hago enemigo de Dios. Amén. Y los que les gusta al Espíritu Santo, los que aman la palabra, van a entender lo que el Espíritu Santo quiere hablarle hoy día a usted. Amén. Mi deber como obispo es usted enderezarle su camino. Ese es mi deber. Yo tengo que supervisar las iglesias, tengo que preocuparme de la doctrina que entregan los pastores. Y ustedes como iglesia han decidido junto con su pastor de incorporarse a nuestra misión pentecostal apostólica. Jesús es el camino. Y hoy día yo quiero hablar de la obediencia, del sometimiento, lo que tanto cuesta. Desde que nosotros nacemos somos insometidos. Sí, amén. Cuando somos niños no los queremos someter a nuestros padres. Bendito Dios. Nuestros padres nos dicen, no lo haga, hijo, no lo haga, se va a accidentar. ¿Y qué es lo que nos pasa? Nos accidentamos. Porque nuestra naturaleza pecaminosa es la desobediencia, es la rebeldía, es la rebelión. El mismo pecado que tuvo Satanás en el cielo en contra de Jehová
el mismo pecado está incorporado en nuestros corazones, desgraciadamente, por la misma desobediencia que tuvo Eva en el Edén. Y como hubo desobediencia, fuimos apartados del Señor, cayendo en dos maldiciones. La maldición de trabajar y la maldición de tener hijos con dolores de parto. Así dice la Biblia. Pero en este tiempo, la iglesia, que somos nosotros, cae en una gran desobediencia. No queremos primeramente obedecer a Dios. No queremos obedecer a su palabra, a su Hijo. Menos queremos obedecer al Espíritu Santo. Creemos que todo es natural. Creemos que venir a la iglesia es para estar con el amigo, con la niña que me gusta, o para apoyar al pastor que es tan bueno, que es como un padre, el padre que yo no tuve. Aleluya. Pero muchos se olvidan que nosotros venimos a la iglesia a obedecer a Dios y a aprender del Señor. Y lo primero que Dios nos dice es que tenemos que someternos a toda la autoridad que Dios ha puesto. Por eso que Dios, dentro de una congregación, ha constituido algunos apóstoles, algunos profetas, algunos maestros, algunos evangelistas, algunos pastores, para el orden de la iglesia. Porque se imagina que todos los que estemos aquí fuéramos pastores, seríamos puros caciques y no habría ningún indio por nada. Aleluya. ¿Y quién haría las cosas? ¿Quién sería la persona que diría, hermano, puede usted ir a predicar el evangelio a esa persona que lo necesita? No, es que yo no puedo ir porque yo soy líder. Porque a veces pensamos que ser líder o ser autoridad dentro de una congregación, de una misión, es no hacer nada. Y es todo lo contrario. El que está por delante tiene que servir a los demás. Así es. Jesucristo dijo que el que quiere ser mayor que los hermanos tiene que servir. Aleluya. Y nosotros muchas veces no queremos servir. Primeramente al Señor. Amén. El rey Saúl, levantado por Dios para guiar a Israel, fue un hombre del Señor, un hombre que medía más o menos 1,80 m. Dice la Biblia que él sobresalía de estatura sobre los pares. Pero él tenía un espíritu de desobediencia. En una oportunidad el Señor le mandó algo tan ilógico para nosotros, tan terrible que podemos pensarlo nosotros. Le dijo, anda para allá, mata al rey, mata a la reina, mata a los niños, mata a los ancianos, mata a los niños de pecho, mata a los animales y quema todo lo que hay en esa ciudad, que no quede nadie. Y el rey Saúl pensó como nosotros, llenos de sentimiento, porque pensamos que el evangelio es por sentir, siendo que la Biblia dice que el evangelio es por poder. Y él no quiso obedecer esa orden, porque él pensó en sus soldados, pensó en su iglesia, él pensó en sus peleadores. Y él dijo, tienen hambre, voy a guardar el ganado. No le voy a quitar la vida al rey porque lo voy a mostrar que yo soy mejor que el rey. Y él desobedeció a Dios. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Mandó al profeta al profeta Samuel, y le dijo que desde ese día, por haber desobedecido a Dios, perdía su reino. A veces los pastores estamos más pendientes de que un hermano se vaya de la iglesia a obedecer al Señor. Gracias. Yo sé que es importante servirle a Cristo. Amén. Y de repente es complicado predicar el evangelio en una iglesia que no sea la personal. Porque yo no conozco su carácter, no conozco si es antiguo en la iglesia, no sé si es nuevo, no sé si necesita leche o si necesita poroto. Pero yo entiendo que el Espíritu Santo sabe lo que usted necesita. Sí, amén. Gloria a Dios. Y usted tiene que aprender a obedecer la palabra del Señor. De repente los líderes a usted le van a mandar a hacer cosas que usted no va a entender y no va a querer. Y usted va a obedecer o va a desobedecer según su naturaleza. Y si usted obedece va a agarrar bendición. Amén. Y si usted desobedece va a agarrar maldición. Así dice la Biblia. Aleluya. El tema de la obediencia es complicado. El tema de la obediencia no es fácil. Amén. De repente las mujeres no quieren obedecer a sus maridos. O sus maridos no quieren obedecer al Señor. No hay obediencia. Y resulta que si yo no obedezco la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, dice la Biblia que vamos a acarrear condenación para nosotros. Aleluya. Hermanos, ¿saben lo que es la condenación? No irse con Dios, irse al infierno. Correcto. Eso es condenación.
Nosotros pensamos que el Evangelio es pura danza, es pura lengua. Pensamos que el Evangelio es puro saltar, gritar, llorar en la iglesia. Eso no es el Evangelio. Esos son anexos, son caricias del Señor para que nosotros disfrutemos la obra del Señor. El Evangelio es obedecer su palabra. Si la Biblia dice que usted no tiene que estar en adulterio, usted no tiene que estar en adulterio. Así es. Si la Biblia dice que es mejor casarse que estarse quemando, usted se tiene que casar y no estarse quemando como en la moda de ahora, que los pololos, los novios tienen relaciones sexuales. Total, nadie nos va a decir, total, soy hijo del tanto, soy hijo de la tanto. Y a veces nosotros, los que estamos por libres, permitimos el pecado, hermano. Amén. Porque no queremos perder el alma, pero estamos perdiendo la gracia del Señor. Porque estamos más pendientes de ustedes como alma, de lo que dice el Señor. Sí. Yo prefiero decir la verdad y que usted no me tenga mucho cariño, a decirle mentira y usted me ame y me llene de plata y de joya. Amén. Aleluya. Hay muchas personas que están llegando a la iglesia en este tiempo que siguen robando, que siguen traficando, que siguen engañando al esposo o a la esposa. Y como saben que esa iglesia permite toda la suciedad, llegan a ese lugar a ahogar su conciencia, traen buenos diezmos, traen buenas ofrendas, y la persona que está encargada dice, no importa, porque son almas, tengo llenita la iglesia, Dios está conmigo, pero no se da cuenta que lo que tiene dentro de la iglesia son puros hijos del diablo. Amén. Y los verdaderos hijos de Dios empiezan a morir dentro de la iglesia, se empiezan a retirar porque la cizaña empieza a crecer y empieza a ahogar el trigo. Por eso que es importante la obediencia. La obediencia. ¿Sabe lo que he dicho yo? En mi iglesia personalmente, no puedo decir de iglesia pastor porque yo no los coloco a ustedes. Yo le digo, el que me oye, el que aunque yo le reprenda y sigue conmigo, es mi oveja. Y el que se va nunca ha sido mi oveja. Porque la Biblia dice que la oveja oye la voz de su pastor. Amén. Bendito eres Jesús. Hermano, nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. Bendito Dios. Él es primero que todo. No es que yo tengo que apoyar a mi marido, que yo sé que está en pecado ese hombre o esa mujer, y yo tengo que apoyar a mi marido. Usted no tiene que apoyar a su marido, usted tiene que servirle al Señor. No le vaya a pasar lo que le pasó a Ananías y Zafira. Amén. Que Ananías le mintió al apóstol, le mintió al Espíritu Santo, y su mujer, en vez de decir la verdad, apoyó a su marido, y los dos murieron y se fueron al infierno. La obediencia es muy importante. Amén. La obediencia es lo más maravilloso. Amén. Mire, David, aunque él pecó, cayó en adulterio, pero tenía un corazón de obediente. Y por haber sido obediente, Dios lo perdonó y le dio una nueva oportunidad. Amén. Cuando uno es de corazón obediente, Dios perdona. Amén. Y Dios te perdona a ti. Dios te ama. Pero quiere que tú te devuelvas a la palabra. La palabra es lo más importante. Si los pastores tienen su obispo, ellos tienen que someterse a su obispo. Amén. Si usted es oveja y tiene su pastor, usted se tiene que someter a su pastor. Y si su pastor no se puede someter a su obispo, usted tampoco se va a poder someter ahí, porque lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. El coro tiene un líder de coro, o un ministro de alabanza, según como esté la forma. Y los coristas se tienen que someter al que está encargado del coro. Pero el que está encargado del coro tiene que ser un ejemplo en todo. Que no tenga de qué avergonzarse. Amén. Así le dijo Pablo a Timoteo. Lo mismo la jefa de las mujeres, o la líder de las Dorcas. También tiene que ser un ejemplo. No puede haber una persona que haga lo malo y ser un líder. Porque la palabra del Señor dice que tenemos que someterlo a las autoridades. No que puso el hombre, no que puso el pastor porque es su familia, o porque es su cuñado, o porque le diera más bonito. No, dice aquí la palabra en el verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque las que hay autoridad sino de parte de Dios. Dios es el que pone las autoridades. Sí, amén. Gracias, Dios. Él las establece. Amén. Y hoy día usted está escuchando al Espíritu Santo.
Es difícil, muchas veces a mí me sale mucho difícil, pero yo lo hago, de entregar palabras en los pueblos de nuestra misión. Porque a veces son delicados los pastores. Porque dicen, es que se me puede ir la alma, no grite muy fuerte. Bendito Dios. No, es que se me puede ir, la persona está recién llegando. Hermano, mejor que usted aprenda la verdad al tiro. Amén. Así mi Dios. Al tiro, no vaya a hacer cosas que llegue un jovencito y como ve que todo es suavecito, ve a una hermanita casada y le empieza a llamar la atención a la hermanita casada. Aleluya. Entonces inmediatamente uno tiene que hablar de que el adulterio y la fornicación es pecado. Amén. Y que los jóvenes solteros no anden mirando mujeres casadas, Amén. ni las jóvenes solteras anden mirando hombres casados. Amén. Gloria. Porque aquí dentro de esta iglesia, yo estoy seguro que pasa, porque el pastor es del Señor, Bendito. Amén. no se acepta la cochinada de que ande el uno con el otro, que después se cambien pareja. Eso es suciedad. Pues. Amén. Aquí esta es casa de oración y puerta del cielo. Aleluya. Precioso eres Jesús. La obediencia es algo tan importante. A veces pasa con nuestras mujeres, los que ya tenemos responsabilidades. A veces nuestras mujeres no son obedientes y son mal ejemplo para las hermanas que vienen atrás de nosotros. Bendito Dios. De repente el siervo le dice a la esposa, mi amor, ¿puedes hacer esto? ¿Y por qué tengo que hacerlo yo que lo haga la otra hermana? Si yo soy la líder de los jóvenes, yo soy la pastora, yo soy la encargada del coro. Bendito Dios. Y en vez de ser un buen ejemplo, es un mal ejemplo. Amén. Hay desobediencia y esa persona no se dio cuenta que cayó en maldición. Sí, Señor. A veces se nos olvida que dentro de la iglesia no hay papá, no hay hermano, no hay hijo, no hay nada, que somos todos ovejas del Señor. Amén. Hay una jerarquía, el pastor es el pastor, la mujer del pastor pasa a ser hermana o pastora según el llamado, y los hijos son ovejas nomás. Y todos tienen la misma doctrina. Si pecan, también se sacan del coro, también se sacan de las predicaciones. Amén. Lo mismo, hermano, porque cuando lleguemos al cielo, el Señor no los va a tener sentados uno a la derecha y el otro a la izquierda, como pasó con la mamá que vino a hablar de los discípulos. Señor, cuando llegue al cielo, ¿por qué no pones a tu hijo a la izquierda y al otro a la derecha? Y él le dijo, a mí no me consiste a quién pone a mi lado y al otro lado, porque el que tiene el poder de poner las personas a mi lado es el Señor. Amén. Amén, gloria al Señor. Sí. Nosotros aquí somos ovejas y escuchamos la voz del Señor, Amén. incluyéndome. Yo en este momento estoy predicando, pero el Espíritu Santo que está hablando por mí está ministrándolo a usted, me está ministrando a mí. Amén. Bendito Dios. Yo creo que el mejor consejo de un líder es decirle a usted que sea obediente. Gloria a Dios. Porque si usted obedece,